Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro directo más de Sherlock Holmes, de Crimes and Punishments. A ver, espérate que no he mirado la cámara. Efectivamente. Bueno, más o menos está cuadradilla. Voy a subir esto un poco. Así, a ver, ¿qué tal ha quedado así? A ver, porque no me veo con el programa, tengo que verme con el delay del YouTube. Ahí. Creo que ahí la he clavado ahí, ¿no? Sí, yo diría que ahí está muy bien. Vale, ya sabes que ahora pues tengo aquí esto que se ve bastante el micro y tal, porque tuve problemas con el sonido del micro que de repente me funciona con un volumen más bajo. Y he tocado todos los parámetros que existen y no puedo arreglarlo, así que pues nada. Tengo que tener el micro más cerca de la boca, por así decirlo. Bueno, vamos a por el último caso, gente. Un paseo a la luz de la luna se titula este caso. Y bueno, vamos a darle cañita. Un saludo a Miguel Ángel, que está ya ahí en el chat, y a los que vais entrando, y por supuesto a los que veáis esto en diferido también. Muchísimas gracias por pasaros y espero que paséis un buen ratillo. Vamos a darle. Por cierto, pregunto, ¿queréis que traiga el siguiente juego que le siga a este, que es el último que sacaron, que es el Devil's Daughter? Lo digo, ahí lo dejo. Vale. Hello, my friend. Ya decía yo, digo, ostras, se ha arreglado. Vamos a echar un vistazo al caso. Vale. Espérate. Investigar la escena del crimen. A ver, el joven Wiggins de los irregulares de Baker Street busca el consejo de Holmes para un asunto familiar. Su hermano mayor, Leighton, ha sido arrestado por la policía acusado de un asesinato doble. Tenemos que resolver el misterio de Half Moon Street, investigar la escena del crimen y hablar con los testigos en Half Moon Street, interrogar a Leighton y examinar sus pertenencias en Scotland Yard. Todo eso tenemos que hacer, gente. A ver, que me ponga esto bien. Ok, pues let's go. ¿Dónde vamos? ¿Podemos ir directamente aquí o aquí? Vamos a ir primero, antes de interrogar a nadie, ¿no? Vamos aquí primero, ¿no? A la calle del asesinato. Let's go. Vale. Ahora a ver si entra Samu, tío, en un rato. Que le quiero felicitar por su cumpleaños. Bueno, si lo veis en diferido, pues felicidades, tío, por tu cumpleaños. Espero que lo estés pasando bien, medianamente posible con lo que está pasando, ¿no? Como se pueda. Y también felicidades por los 1000 suscriptores, que ya me enteré por ahí que has llegado. Y enhorabuena, tío. Y ahora, pues si te veo, pues te lo diré en directo. Bueno, esta peña no habla ni nada, ¿no? Por aquí no puedo pasar, ¿no? ¿Así? ¡Ay! No, no puedo pasar. Ah, vale, ahora me doy la vuelta, ¿no? Vale. Por aquí también. No veo nada. Bueno, se ve oscuro. Las texturas del demonio. Vale, aquí es. Ah, este lo recuerdo, sí. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be deceiving. A ver, víctimas. Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Testigos. You spoke of statements. You have witnesses? Well,
I Recuerdo was que aquí en there, este so I caso gave my own statement. tenemos que medir y And then there were todo two other witnesses who los, said they saw los the disparos killer y todo eso. chap. Mr. Turner, a gentleman who lives in La that trayectoria y todo eso de over los there. disparos. And Polly Powell, a flower seller who was over at the far side of the street. Declaración. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. A ver. Disparos. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Fuegos artificiales. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ah, yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Detalles de Half Moon Street. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Vale, la ventana del señor Turner. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Vale, estaba oscura esa Constable, habitación. your statements have been of great value to me. Vale. Qué siniestro está ahí, el pobre ahí. Vamos a ver los cadáveres. Está ahí en la oscuridad, tío. A ver, cabeza. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. La mano. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. O sea, murió prácticamente desangrado, ¿no? A ver. La herida. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. La mano izquierda y un tatuaje. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Hay una saga que quiero traer al canal también. Pero esa creo que la voy a traer en diferido. Que es la de Batman, gente. La saga de Batman. En el canal solo tenemos el Arkham Knight. Y tengo todos los juegos. Que me lo regalaron porque ya sabéis que cuando salió Batman Arkham Knight, como salió tan mal en PC, luego al final, cuando lo arreglaron, me regalaron todos los juegos de Batman. Y me gustaría traerlo al canal. Porque no los he jugado. Los he probado. Pero no los he jugado completos. Creo que el que más jugué, creo que fue el anterior al Batman Arkham Knight. Que jugué unas horitas, pero nada, no lo terminé. Cabeza. Herida en la cabeza. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Aquí como un casquillo o algo, no sé qué es. Vale, bolsillo derecho. Una llave. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Vale. Y tengo para usar RB. Aquí. Baldosa. Se objeto atascado, ¿veis? Esto. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Parece un bastón, ¿no? This shard of wood is quite new. Arraca. ¿Sabes si el Batman Arkham Knight es larguito? Sí, bastante. Hombre, si vas a saco... Es que no me acuerdo si podéis ir muy a saco. Pero tiene bastantes horas. De todas maneras, búscalo en mi canal, que tengo tengo la serie en el canal.
Buscarlo en lista de reproducción. Y no sé, mira a ver más o menos los capítulos que subí. Y echa un cálculo. Yo lo subí prácticamente casi todo. O sea, supongo que a ti te gusta también jugar todas las secundarias y todo el rollo y todo eso, ¿no? Así que pues... yo creo que le vas a echar bastantes horas. Aquí está Wiggins. Mr. Holmes, Es largo, ¿eh? did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? No, todavía no. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Cuidadito, ¿eh? Que no se te vaya la pinza tampoco, chavalote. A ver. Aquí... esto no sé si puedo usarlo, pero aquí hay huellas de un carruaje o algo. Estas marcas... vale, aquí me saca... podrían vallar ahí, ¿no? Y ya está. Poli. Una florista. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Vale, a esta no la podemos examinar, su declaración. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Los disparos. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Vale, ¿vio a alguien más? Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Vale, estos son gente pues que... testigos, por así decirlo. Entonces, como no son sospechosos, pues no le podemos hacer una exploración, por así decirlo. Espejo. This mirror is turned towards Half Moon Street. Podría ver la calle, el otro ángulo, ¿no? El que saliese de allí. De aquí me sacará, ¿no? Exactamente, me saca. Vale, veamos. Pues si te lo pillas, buena compra vas a hacer, buena adquisición. Vale, este es el señor Turner. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective, gentleman? I've heard of you. And, well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Ahora, este sí que lo puedo examinar. Eres sospechoso, amigo. Y lo sabes. Vale, de momento nada. A ver esto que hay aquí. Esta medallita. Broche de la insignia. Batalla de Balaclava. Guerra de Crimea. Veterano de guerra. Vale, es un veterano. ¿Me falta un botón? ¿O qué? ¿Faltan 2 botones? ¿O qué pasa esto? Faltan botones, vale. Vida humilde. O sea que no tiene mucha pasta para arreglarse el chaleco. O no tiene más chalecos, ¿no? Necesita bastón. Pierna débil. Ah, vale. Pues encontramos ese trocito que parecía un bastón, ¿verdad? Declaración. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body.
Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. ¿Había alguien más? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Vale, dos disparos distintos. Were the two shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Vale, después de la huida... Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Vale, pero no puedo entrar, ¿no? No, de momento no. Pero sé que puedo entrar en un momento de la investigación. Eso lo recuerdo. Podíamos observar desde arriba. Vale, pero de momento no podemos hacer más. Vale, a ver. Hay cosas que no cuadran, ¿verdad? La vista de Turner con la ventana a oscuras, cuando dijo el policía, ¿no? ¿O qué? El señor Turner afirma que él permaneció junto a la ventana de su piso hasta que llegó la policía. No obstante, esto se contradice con la declaración de Marrow. El agente no vio a nadie en la ventana. Exactamente. Declaraciones contradictorias. Disparos distintos, dos víctimas. No, declaración única tampoco. Vale. Nada. Vale, esto no cuadra. Bueno, vamos a hablar con él, pero bueno, el que está contradiciendo a la ley supongo que será aquel. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. A ver, chaval. Bueno, chaval. Contradicciones. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Vale. Está el trozo de madera también. La contradicción de Turner. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. No estás We muy could have seguro tú, missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Ah, vale, ahora me deja. Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Vale, confirmamos cojera. Mr. Turner appears to live very modestly. Pero por lo menos está calentito aquí con la chimenea. Vale, fuego. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. O sea que podría haber luz, ¿no? Bueno, es que tampoco sé hace cuánto tiempo ha sido el asesinato. Vale, cenizas. Ha tirado algo. Papel quemado. The papers are almost entirely burned. I'm Vale. unable to see what. Habrá que hacer algo con la química, ¿no? ¿Verdad? These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Ah, pues no, no se los lleva. Estanterías. The books Libros. on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Bastón. A ver si cuadra esto. Colocamos la A pieza. perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Vale. Otra cosa que le podemos preguntar.
Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Pero la cama está hecha. Aquí creo que había que hacer una reconstrucción. Y esta ya no es tan fácil como las otras. Hay que hacer bien los pasos. Como la del anterior caso. Sí, de cocina. Joder. Pues entra alguien a robar, ¿no? Mesa de cocina. Restos, papel cortado. There are pieces of shredded paper scattered over the table. His kitchen knife was used to cut the paper. Vale. ¿Qué más? Ventana. Abrimos la ventana. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Vale. LB. Ah, podemos hacer una reconstrucción, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a hacer una reconstrucción. Vale, primero vamos a hablar con él. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Ah, no podemos interrogarlo todavía. Por lo del bastón y tal. Ahora vamos a hacer la reconstrucción. Vamos a ver cómo hizo esto. A ver. No sé si hay que hacerlo todo en el mismo orden o... Vamos a ver. Se levantó. Se levantó y cogió el palo. Bueno, el bastón, ¿no? Tiró... No. Dejó el bastón roto. Cogió algo. Tiró algo al fuego. Lo estoy haciendo mal. Reiniciar. Vamos a ver. 1. Cogió el palo. Cogió el palo. Abrió la ventana. Miró hacia abajo. Se aproximó al cuerpo. Cogió algo. Rompió el bastón. Vale. Llegó aquí. Dejó el bastón. Y ahora cortó los papeles. Y tiró algo al fuego. Vamos a ver. No sé si es esto, ¿no, tío? A ver. Se levantó. Voy a dejarlo a la velocidad normal y luego ya si tengo que cambiar algo adelanto. Vale. Pasa que así va a tardar un huevo, pero bueno. ¿No? Construir secuencia. ¿La puedo construir completa o cómo va esto? Bueno, le voy a dar, ¿no? ¡Ay, no! Ver secuencia. Venga, adelantamos. Vamos a poder hacer rápido esto. Vale, ya va por aquí. Va para abajo. Aquí. Cogió algo. Se le enganchó el bastón ahí. Se le rompió. Y se fue. Entonces, llegó aquí.
Cogió algo. Lo cortó y lo tiró. Y tiró algo al fuego. So Mr. Turner Lo he hecho used a bien. book to hide an object that he Ah, lo found on escondió. Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Ajá. ¿Y qué es lo que tiró? Huellas de grasa. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Es Moby Dick. Let us take a closer look. Well now, what a find. A precious jewel concealed inside a book. Vale. A Cabeza de carnero. bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Vale, probablemente a lo mejor fue a saquear el cadáver, tío. Porque, como veis, pues no vive muy bien el tío. Falta pasta. ¿No? Ir a la ventana. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Cojera. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Toda la verdad. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. A ver, el brazalete, campeón. La llave, bueno, la llave no sé. La llave la tenía el cadáver. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Vale, I wish this crime had never happened, Mr. Holmes. cierto. Vale, hemos registrado el piso, pero lo que no cuadra es qué es lo que tiró aquí y qué es lo que cortó aquí. ¿No? Wiggins, ¿qué I'll haces? do anything to save my brother, Mr. Holmes. No hagas una locura. It would be my pleasure to assist you with your Vale, nos investigation, vamos Mr. Holmes. a interrogar, ¿no? Al hermano de Wiggins. I'm always Wiggins. wondering what's on your mind, Holmes. Vamos a ver. Interrogar a Leighton y examinar sus pertenencias, vale. Investigar el brazalete antiguo y averiguar cómo pudo llegar a Half Moon Street. Vale. Esto habrá que mirarlos en los archivos. Pues vamos a ir primero ahí. Sí.
Antes de interrogar a nadie, prefiero tenerlo todo bien investigadito. Vale, a ver. Archivos, ¿no? Aquí no tengo que examinar nada, ¿no? No. Archivos. Buscar el brazalete. Vamos a buscarlo en investigaciones. Enciclopedias. A ver. Arte antiguo. A ver. Joder, la primera. Estas bellas joyas antiguas forman parte de la colección de tesoros helenísticos. En la imagen se aprecian las 5 cabezas de carnero labradas en un brazalete, un collar y un anillo, todos oro puro. Los 5 carneros de Mitilene llevan desaparecidos desde 1885. Here it is. Aquí está. I need to continue my research in my archives. Vale, ahora hay que investigar sobre esto. Usar el artículo sobre antigüedades. Vale. Vale, vamos a ver en 1885. Robo. Tesoros helenísticos robados. Esto. Vale, un robo a traición. Los tesoros helenísticos fueron robados en la noche de ayer mientras se transportaban en un carruaje desde el Museo Británico a la exposición de arte de Glasford. El dueño de una casa de empeños, Kenneth Butler, se puso en contacto con Scotland Yard esa noche e informó de un caballero que había intentado venderle una serie de objetos históricos en su local de Church Street. La policía procedió a arrestar al hombre descrito, un ladrón profesional llamado Vincent Foley, que estaba intentando escapar de Londres por el puerto. Fue identificado por el conductor superviviente del carruaje que transportaba la colección de tesoros helenísticos. Vincent Foley se niega a confesar dónde está el resto de tesoros robados. Ha sido llevado a prisión. Los tesoros perdidos aún no han sido hallados. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Ajá. Vamos aquí. Casa de empeños. A ver si tengo algo por aquí. Arte desaparecidos, vistos de declaración única. No tiene nada que ver con esto. Y esto con esto tampoco. Y con esto tampoco. Vale, ya está. Watson, que se queda ahí, detrás de la verja. ¿Es aquí? Nope. Dale, dale ahí, al piti. Esto será un bar. Vale, aquí es aquí, ¿no? Mira este. Ahí roncando el tío. Butler's Pawn Shop. Vale, usar la llave. Claro, es la llave que encontramos. Equipo de escalada. And a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Vale, punto de interés. ¿Nos hará falta eso? Pistola de bengalas. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Punto de interés. Vale. Mostrador. Cajón izquierdo. Un collar. Mira los carneros. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelen collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Y una carta.
Hey, Kenneth, me acuerdo de que una ocasión me hablaste de 3 piezas de joyería en oro de la antigua Grecia con cabezas de carnero labradas. Todavía las tienes, ¿no? Pues tengo buenas noticias para ti. He encontrado un hombre podrido de dinero que está como loco por esas joyas. Está dispuesto a pagar una fortuna. Puedo concertarte una reunión con el Millonetis sin repartimos las ganancias. Te estaré esperando en el cruce de Great Alley con Half Moon Street el domingo por la noche, antes de los fuegos artificiales. Brian Bercotti, o sea, es la otra víctima y quedaron allí. Fue una encerrona. Cajón derecho, libro de cuentas. Mr. Butler kept a careful record of his operations. Averiguar algo sobre el brazalete completado. Vale, ¿y esto? ¿Tengo que hacer algo con esto o no? A flare pistol. Es que no sé por qué me hace esto el punto de interés. No sé. No sé. A ver. Las joyas de Butler. Arte desaparecido. ¿Cómo que no? Vale, no sé, debería coincidir. No coincide con esto, tío. Con las 2 víctimas. Vale, la búsqueda de los tesoros helenísticos perdidos pudo ser el móvil del crimen que se cometió en Half Moon Street. El señor Turner recogió el brazalete justo después del asesinato, pero el anillo sigue en paradero desconocido. Vale. Isabel, guapa, ¿cómo estás? Vámonos a interrogar a Leighton, que ya hemos hecho todo lo que podemos hacer. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Bueno, como siempre, la policía haciendo de las suyas. Que no tiene ni idea. Vale, a ver. Vamos a ver las pertenencias de Leighton. Tenía pues una manzanilla, unos pitillos. Vale, el reloj. Y la pistola. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Seguro el cañón. Faltan 2. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Vale, coincide con los disparos, pero no sabemos si serán las mismas balas o no. A ver, disparos distintos. Revólver de Leighton. 2 víctimas. Vale. Kenneth Butler y Brian Bercotti fueron víctimas de un doble asesinato cometido por una persona. Vale. Disparos distintos. Nada de valor. Con... No, esto no tiene nada que ver con nada de lo que hay aquí. No, no tiene nada que ver.
2 víctimas. Revólver de Leighton, no. Y disparos distintos, revólver de Leighton, eso sí. Vale. Turner notó que los 2 disparos sonaron de distinta forma porque de hecho fueron 3. Primero se disparó una sola vez y justo después se dispararon 2 armas simultáneamente. Posición del tiroteo. Turner pudo detectar que los 2 disparos eran diferentes porque se hicieron desde puntos distintos de Half Moon Street. O sea, o que se hicieron desde distinta posición, o que fueron 2 armas distintas también. Vamos a situarnos por esto, que fueron 3, no 2. Vale. Voy a dejar así, a ver. Vamos a interrogar a Leighton a ver qué nos cuenta. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. A ver, primero vamos a examinarlo. Una cicatriz enorme. Peleas ocasionales, creció en la calle. Un ojo morado lleva aquí. Paliza reciente, se resistió al arresto, impetuoso. Vale. Pañuelo a la moda, ropa formal, trabajo cómodo, empleado de oficina. Lleva el símbolo de la cárcel. Cometió un crimen. Su historia. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Vale, tuvo tiempo de volver. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. Y pero hay algo que no cuadra, los 2 disparos. Blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it. And then I followed the third man. Ah, que cogió la pistola. Pero ¿cómo se te ocurre coger la pistola de un asesinato? Pedazo inútil. Interesting. Pray, continue. I turned a corner. Te tienes que arrestar por inútil. In the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Vale, el tercer hombre. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away.
I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Vale, ¿por qué le siguió? Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? Que, claro, cogería el arma para intentar atrapar al ladrón. Al criminal, al asesino. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Yep. Solo fui valiente y estúpido. Será por lo de que estuvo en prisión, ¿verdad? I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims. Claro, tenía el mismo tatuaje. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Vale, Brian Vercotti. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Vale, pues ya está. A ver. Viejo conocido. A ver, viejo conocido, declaración de Leighton. Joder. Viejo conocido. ¿Tendrá que ver algo con el arte desaparecido? ¿En el robo? No, porque robaron carne. Con nada de valor. Sí. Vale, móvil del robo. La búsqueda de los tesoros helenísticos perdidos pudo ser el móvil del crimen que se cometió en Half Moon Street. El señor Turner recogió el brazalete justo después del asesinato, pero el anillo sigue en paradero desconocido. Y esto es: el móvil de Leighton Chapman para cometer el violento crimen de Half Moon Street pudo ser personal. No lo veo yo esto. Declaración única y la declaración de Leighton. Vale, hombre imaginario. La persona a quien Leighton Chapman describe en su declaración es fruto de su propia imaginación. La creó para autojustificarse. Bueno, no sé yo. Y declaración de Leighton. Dos víctimas, tampoco. Esto ya no pinta nada, ¿no? De momento. Esto no fluye, ¿eh? Gente, no fluye. ¿Dónde voy? No tengo nada para analizar. Vale, se produjo un posible... hay que analizar ahí en la calle, ¿no? Se produjo un posible tiroteo entre Kenneth Butler y Brian Vercotti en Half Moon Street. Entre los dos. Examinar los cadáveres y hacer una reconstrucción.
Exactamente, tenemos que hacer una reconstrucción. Pero los cadáveres están allí, ¿no? Están allí, ¿no? Sí. Vale. 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 What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Vale. Vale, tengo que hacer la reconstrucción solo. Una de las víctimas posiblemente disparó 2 veces su pistola. Averigua quién fue. Vamos a ver... Este. Vale, al estómago y allí. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Vale, necesitamos algo. I am unable to see any higher. I need to find something Una to lift pértiga. my lamp. Aquí hay una pértiga. Cogemos esto. This should be useful. Ahora volvemos al lío. Vale. Ah, impacto de bala. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Vale. Ya está, ¿no? No hace falta que haga entonces el otro. No. Sí, ya está. Vale, un tercer disparo. Vale, la declaración de Layton y el revólver. No, el tercer disparo. Eso es. ¿Dónde estamos? Aquí abajo. La declaración de Layton Chapman acerca del hombre de la chaqueta que desaparece en Half Moon Street ahora parece plausible. Los 3 disparos de la escena del crimen demuestran que hubo una segunda pistola que está en paradero desconocido. ¿Y cómo hacemos esto ahora? Esto ya lo he hecho. O sea, tercer disparo. 2 víctimas. Vale. Vale, Kenneth Butler y Brian Bercotti murieron en el tiroteo y cada uno llevaba una pistola. Una de ellas ha desaparecido. O de esta manera. Bueno, vamos a ver. Nada para analizar. Hablar con la gente Marrow y averiguar si sería posible que no hubiera alguien que se escondiera en las sombras. Ajá. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Qué listo es este Sherlock. ¿Dónde está? ¿Tengo que hacer el recorrido o cómo va esto? No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again.
Es que no entiendo lo que quiere hacer. Ah, está ahí al fondo, míralo. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to Vale. hide. Vale. Me tiene que... Somos el policía, tío. Vale. Somos el poli, tío. Está aquí. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. Vamos jugando al I'll escondite, find loco. another place to hide. Vale, pero sí que tiene razón Holmes, ¿eh? Tiene que haber algún sitio donde no se vea. Haciendo la ronda, él va con su farolillo, ¿veis? Y tiene que haber un sitio donde no lo veamos. Aquí ya no lo he visto. Hasta aquí. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Vale, pues... Entonces... No cuadra la cosa, ¿no? O sea, que nadie se puede esconder. Pero si se estaba escapando de lejos no lo vería. Esquinas a la vista. Nadie podía esconderse en las sombras de Half Moon Street. Solo con pasar por la calle con un farol puede verse cualquier esquina. Concuerda con la declaración de Layton. Vale, si asumimos que había una persona en Half Moon Street en el momento del crimen, su única vía de escape tuvo que ser hacia arriba. Hay que reconstruir los hechos, simular los fuegos artificiales que describe Layton e intentar trepar el muro. Sobre los muros. ¿Cómo hacemos esto? Ah, vale, ya sé. Nos vamos aquí a la casa de empeños del señor Butler. Cogemos el equipo de escalada. No sé si tengo que coger la pistola de bengalas o no. These tools are exactly what I need to climb the wall. No sé si tengo que coger esto. Sí, para hacer los fuegos This is artificiales. exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Qué listo que es mi Sherlock. Vamos para acá. Ya, otra vez hacer otra reconstrucción. Al lío. Vamos para acá. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Puede robarse lo que nadie ve. Míralo ahí, Wins, cómo se va asomando el tío. ¿Dónde tengo que hacer la investigación? Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Layton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Layton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Layton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Como lo desafía. Catch me if you can. Oh yeah.
Vale, ¿esto qué es? ¿Tengo que elegir el muro al que subir? ¿O cómo va esto? This wall is cast in shadow. It would be difficult to see Ese está más anyone iluminado. scaling it. Ah. Ay. I can barely see anything. ¿No lo podría hacer esto un especialista? Holmes. Holmes? Are you there? I should try climbing Ay. faster. Ay, no me jodas, que tengo que hacerlo todo otra vez. Un saludo a Darksisra. ¿Qué tal, tío? ¿Qué juegos tenéis pensado subir después? Pues de momento... No lo sé. He dicho si queréis que subiese el que le siga a este. Que es el de Devil's Daughter. Que está en el canal ya también. Pero no sé, por subirlo en directo con vosotros. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen. I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. A ver cómo bajo. A ver cómo baja. Ah, no se ha visto. Vale. Vale, completado eso. Examina el ático. ¿Por dónde se entra? ¿Por aquí? These Esquirlas. shards of glass are from the window above. Vale, aquí hay una prenda. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Bolsillo. It's empty. Vale. Podemos usar el... ¿Es esto sentido ese? La intuición. Chaqueta, tejido gastado. Fibras negras. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Trepamuros. Con la declaración de Leighton. A ver, la declaración de Leighton Chapman acerca del misterioso hombre de la chaqueta que participó en el tiroteo de Half Moon Street ha resultado ser cierta. Así que... Vale. Tiroteo. Trepamuros.
No, trepamuros. Arte desaparecido, revólver de Leighton. Nada, ¿no? No hay nada más. A ver. Tenemos que examinar eso en Baker Street seguramente. Sí. Hay que analizarlo. Veamos. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. Joder, voy a ver, me acuerdo. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Where? I don't see anything. Ouch! Holmes. La que de un Don't make pelo. such a fuss. One little Qué hair. crack. A ver. El pelo humano. Human hair is significantly thinner than the black sample. Vale, pero ese todavía es fino. The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. ¿Y un elefante? Pelo de animal exótico. Y el trepamuros. El hombre que desapareció en la escena del crimen de Half Moon Street podría ser un acróbata de circo. Logró trepar un muro de 10 metros en cuestión de segundos. En su chaqueta fue hallado pelo de un animal grande y exótico. Y esto, pues, lo que había antes. Eps. ¿Qué ha pasado? La persona a la que solo Leighton Chapman vio escapó de la escena del crimen trepando el muro. Era un acróbata talentoso. El criminal cogió el arma del cadáver de Kenneth Butler. Truco de la desaparición. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un experimento? O investigar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedir ayuda a Wiggins para localizar el circo en cuestión. Ok. Let's go. Vale, no sé si estará allí en Half Moon Street. Supongo que sí, ¿no? Ah, no, está aquí. Wiggins is currently at Half Ah, Moon vale. Street. Vamos a poner a llamar a Wiggins. Vale, vamos para allá. Let's go. Lo del circo lo recordaba. Que había otro escenario del circo y tal. Pues no me acuerdo del caso. O sea, no sé quién es el asesino, ¿eh? No lo recuerdo. Para nada, tío. De hecho, creo que no recordaba ninguno. No sé si me acordaba de alguno de los casos. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. A la mañana siguiente, temprano. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Vale. And this
is a young Indian elephant, the highlight of the show. Circo de los hermanos Duval. Duval Brothers, a well-known traveling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Vale, circo de los hermanos Duval. Ya solo podemos visitar ahí. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Vale, pedirle ayuda a Wiggins para encontrar el circo completado. Disfrazarse para entrar en el circo. ¿En serio? You're a bit slow to catch on, eh? ¿Vas a hacer Get irme? lost. Creo que sí. Bueno, vamos a disfrazarnos. Vamos para allá. A ver. Traje informal. Vamos a ir para atrás. Marinero, batín, granjero, bandido, traje claro, traje gris, traje verde, traje marrón, traje negro, traje... ¿Cuál me pongo? Batín, me voy en batín, gente. Granjero. Bandido. No sé. Es que no lo sé, gente. Bandido, tío. No sé. Este. Tío, no sé si esto será suficiente. ¿Pedirle? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía ahí? Holmes, I won't be able to join you. I promised to visit a patient today. Ah, vale, que no puede. It's all right, Watson. I think that I can handle this alone. Ah, no, puerta del dormitorio. Vale. Lo dice aquí. Una barba. Un traje de bandido. Mira, el traje de bandido lo he clavado. Y un sombrero irán muy bien. Bueno, llevamos una perillita, un sombrero y el traje de bandido. Yo creo que más o menos. Ah, vale. Venga, vale. Sin gafas. Vamos a poner más barba por si no reconoce o qué. Así todo descuidado. Venga, esa, ya está, gente. Hala.
Ahí está. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Vale, ya nos podemos ir. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick... Ese es el de los robos, el Foley ese. I've got it. Vale. Bueno, aquí no sé si habrá algo que podamos ver, investigar. Supongo que habrá que entrar directamente. Voy a echar un vistazo de todas maneras, ¿no? No creo que haya nada por aquí. So, everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right. I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. ¿Qué trapicheáis vosotros? ¿Qué tramáis? Malditos. Barriles. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. Punto de interés. This wooden barrel is damaged. Esto a lo mejor es para esconderse o algo, gente. Tiene toda la pinta. Imprenta. A ver, ¿qué tenéis por aquí? Levántate. Fotografía de un hombre. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. Bueno, rise up es álzate, ¿no? Lema. From lambs into De corderos lions. a leones. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. There are enough posters to paste across half of London's walls. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Vale. Propaganda. Esto es para volver. No sé si habrá algo más por aquí. No veo nada más, tío. No veo nada más. Voy a intentar salir, ¿no? ¿O qué? Explorar el circo y conocer a Charles Foley. Declaración única, desaparecido, revólver de Leighton. A ver. Necesito investigar algo más. Hay algo que no he investigado bien. Ahí detrás, tal vez. No.
Voy a hablar con este señor. Charles Foley is inside the marquee. Está en la carpa. Ahí detrás, ¿no? ¿Dónde está, tío? Charles, ¿dónde estás, Charles? Habrá que esconderse ahora, ¿no? ¿No? This wooden barrel is damaged. It is difficult to say. No, esto es... O me falta algo. Ah, pintura, There is vale. a spot on this barrel that was intentionally painted out. Ahora, espérate. Aquí hay algo. Emblema. The crest of the Honorable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Golpear. Sí, es pólvora. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the merry men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The merry men... are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Veamos, campeón. A ver, la llave esta. Caja fuerte. Una herida. Herida reciente. Una pistola. Un revólver. Armado. Un revólver Bulldog. A ver, ¿qué más? Faltan dos cosillas. Un anillaco. Anillo labrado. Los 5 carneros. Antigüedades robadas. Vale, pertenece al arte robado. Y aquí dedos vendados. Acróbata. Vale. Abrir el candado de la carpa del circo. ¿Dónde está eso? A ver. El anillo antiguo y el arte desaparecido. No, pues nada. Dice que no, tío. Anillo y el revólver. Vale, hombre de la chaqueta. Charles Foley lleva un anillo antiguo, la última pieza que falta del conjunto de joyas de los 5 carneros de Mitilene, y también un revólver al cinto. Eso demuestra que Charles Foley es el misterioso hombre de la chaqueta que tan hábilmente escapó de la escena del crimen de Half Moon Street. Y el revólver... Nada, esto es lo mismo antes. Are you still tampering with that lock? Va, pero ¿dónde está el candado? No sé dónde está el candado ese. Gente. Aquí, vale. Ah, tenemos que demostrarle como lo capaces que somos, ¿no? Los cracks que somos. Vamos a ver.
Ah, este, aquí hay uno que se mueve, ¿eh? Este. Ahí, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ah. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? ¿De qué me conoces? A ver... Vale, supuestamente hasta la cárcel, ¿no? ¿O qué? No sé si decirle esto del ladrón que está encarcelado. La llave. El brazalete. No, no está mal. Vale. Esto es una tontería porque es esta que hacer. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Vale, a ver. El ladrón encarcelado. Bueno, pues es que también lo estaba pensando. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Ah, es que me creía que se refería a Layton. Por eso no estaba seguro. Era el otro que estuvo con Layton también. Pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. Hola, Carles, ¿qué tal? Buenas. Siempre llegas tarde, tío. Es el final del caso ya, tío. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. No, todavía no lo he I probado. know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. La mansión. A ver, un segundo, gente. A ver, tenía que quedar alguna... Sí. Vale. Es que me están reclamando, ¿vale? Un segundito. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Vale. Bueno, lo dejo así con el sonido de fondo. Vengo ya, ¿vale? Tardo un par de minutos.
Vale, ya estoy por aquí. Coño, me voy y venís todos a la vez. Vale, tengo que cambiar una bombilla. Ay. Uf, que hacerte un resumen ahora, tío, es un poco complicado, la verdad. A ver. Bueno, esto es el caso. Joven Wiggins de los irregulares de Baker Street busca el consejo de Holmes para un asunto familiar. Su hermano mayor, Leighton, ha sido arrestado por la policía, acusado de un asesinato doble. Vale, entonces esto es lo que hemos hecho. Vale. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos investigado la escena del crimen, hemos interrogado a Leighton, hemos hablado con el señor Tarn que estaba abajo, hemos visto el asesinato desde su piso. Es que si no lo ves, tío, ya pues, no merece la pena que te cuente todo esto. Bueno, que le habían acusado de un asesinato y al final el tío pues resulta de que no era el asesino. Y los dos cadáveres que habían en el suelo, había un arma, vio a un tío correr, fue detrás de él, vio cómo se escabullía por ahí entre las sombras y nada, pues al final toda la investigación ha llegado hasta aquí. Más o menos, un resumen rápido. Vale, a ver. Vale, habrá que ver algo que coincida por aquí. Este también coincide. Ah, sí. Esto no coincide bien así, pero bueno. No, es que esto está cortado aquí. Si está cortado, tendré que meterlo en algún sitio. Claro, tendré que meterlo en algún sitio aquí. Por algún sitio de aquí arriba o algo. A ver, vamos a empezar desde aquí. A ver. Ahí, vamos a empezar desde ahí. Es que la última también se mueve, tío. Se mueven todas, Buah. Ah, y deja al descubierto la otra. Ah, vale. Esta. Vamos a ver, no hay final aquí. En esta. Vale. Ah, es que este se mueve entero. Joder. Vale, este puede ser que encaje.
A ver, ¿hay algún hueco aquí, tío? No, no hay huecos. Vale. Vale, tengo que enganchar este de aquí, espérate. Tengo que enganchar este. De algún modo. No te vayas. Este también se mueve, tío. Me jaleo. Creo que voy a pasar, del puzzle, tío. Creo que voy a pasar, Este también se mueve para allá y para acá. Yo creo que hay que dejarlo allí. Este se mueve también. Es que este lo mueve todo, tío. Es que esto es muy difícil. Este es muy difícil, Voy a pasar, gente. Esto es muy complicado. Demasiado complicado. Creo que es el único que salta. Hostia, es muy complicado, gente. Y yo este juego ya me lo he pasado. No tengo más ganas. Es muy complicado, tío. Tienes que fijarte en el principio, en el final. Se mueve para la izquierda, para la derecha, tío. Uf, es muy complicado. A ver, si alguien quiere la solución, ahí en la descripción del vídeo tenéis la serie antigua, que ahí lo hago. Que no sé si lo haría de chiripa. Seguramente, como siempre. Vale, aquí hay una trampilla. Aquí también tenía que hacer una reconstrucción, no recuerdo. Un mazo. Vale, de momento no puedo hacer nada aquí. Habrá que subir. Vale, ¿y qué más tengo que hacer ahora? Hola. Encontrar y examinar la cerradura secreta de la mansión de Notting Hill. Ah, estamos en Notting Hill, tío. Como en la peli. Ah, espérate, que me quedaba aquí otro sitio más. A ver, aquí, ¿no? No, aquí vamos a pasar al otro lado. A ver, aquí damos la vuelta. Me estoy volviendo loco. Un segundo. Aquí, estantería. This cupboard is an absolute mess. Libros. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Ajá. Caja fuerte. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Vale, otro puedo hacerle maldito. Vale, si el otro ya me parece difícil. Bueno, venga, vamos a intentarlo, pero. Vale. Vale, pues se puede mover este, no, a ver. ¿Hay alguno que se pueda mover? Vale, esto no se mueve ninguno.
O sea que este puede ser que sea más fácil, ¿eh? A ver, ahí. Mira, ahí coincide con el de arriba, con el de abajo. Vale. Vale, este parece más fácil, gente. Este parece mucho más fácil. Estoy siguiendo las líneas. Vale, me queda unir aquí. Tengo que unir aquí. Ahí. Allá, ¿no? Ah, vale. Este es más fácil. El otro es que era muy complicado, tío. What a surprise. Sí. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves. Qué listo el Foley ese. Para que no se la pegue, ¿eh? Y se vaya con lo de todo lo de la caja fuerte, Let us tío. check the thieves' Por contenido. possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Vale, tender las trampas en la mansión de Notting Hill. What a surprise. Vale, pero no hay nada más aquí. Ah, These arañazos. are the marks of ineffectual lock-picking attempts. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Aquí está esto. A ver, el techo. A ver qué más tenemos por aquí. Vale. De momento no puedo hacer nada. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Ah, vale. La ventana. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Vale. Trampilla. This hatch leads to a cellar. Punto de interés. Se requiere un objeto. This hat. This door is a perfect means of escape in an emergency. Vale. Sí, pero aquí no sale. Ahora, vale. Esquina. This should be useful. Vale, podríamos tener una trampa por fuera. Con la silla. Estufa. A Cuerda. solid rope. A solid. Vale, necesitamos la cuerda, pero todavía no. Al parecer. A lo mejor la cuerda es para esto. Para la lámpara. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Vale, a ver. El mazo. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer. Claro, por but eso they estaban were los golpes ahí en la unsuccessful. caja fuerte. A ver, alfombra. Oh, that's a lovely old carpet. Vale, creo que podemos abrir esto. Poner la alfombra como señuelo. Como señuelo no. Para que pisen y se caigan, ¿vale? Entonces habría que atrancar la ventana esta a lo mejor. A ver, el armario. Moverlo para que no salga por esta ventana que es la más obvia. Vale. Exactamente. Ahora. Por aquí. Vamos a poner la alfombra. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Y un médico también.
Cogemos la alfombra, la ponemos ahí, ¿no? La ponemos aquí. Trampa conseguida. It's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Y tú también te arruinarías, campeón. Cogemos la cuerda. A solid rope. Vale. Cógela. A solid. Pues no la coge, tío. Pensaba que iba a coger. No sé si es que tengo que hacer algo más. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. Vale. Y aquí supuestamente vamos a hacer una trampa con esto, ¿no? ¿O qué? I wonder what this old chandelier is doing. Sí, pero no me deja. Se requiere un objeto ahí para esto. A ver. No hay más objetos. Vale. Claro. Va para acá. Le tiene que caer esto encima, gente. Sí. No sé si aquí habrá algo más. Espérate. Aquí está esto. No parece que haya nada más aquí que podamos pillar. Falta algo, tío. Yo creo que es la cuerda, ¿no? Pero no sé, me dice el juego que no. A ver esto. No. Vamos a ver. A solid rope. No, no me deja cogerla, tío. A ver, la puerta. Va a bloquear con la silla la puerta. Vale, vale, vale. The door is now blocked. Ajá. Vale, viene para acá. Y no puede pasar. Entonces dará la vuelta, ¿no? Ah, vale, la rompe con el mazo. Y se va. Ok. The door is now blocked. Vale, puedes pasar sin caerte, ¿no? Sí, ha saltado. Vale. Ahora habrá que... I wonder what this old... I suppose that the thieves already tried to open the... Vale. Ahora supongo que me deje coger la cuerda, ¿no? Uep. Ahora sí. Me está haciendo unos runaways, como le digo yo. Las aventuras gráficas de runaway, que no puedes usar un objeto y luego a las 2 horas sí. Vale. Atar la cuerda. Enrollar la cuerda. Colgar la lámpara. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Qué crack, qué crack. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Qué listo el tío, Pues ya estaríamos, ¿no? Creo que sí, creo que ya está todo. The door. ¿Qué me queda por hacer? Ya está, ¿no? The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right. Vale, pero ya está, ¿no? ¿Qué me queda por hacer? Esta ventana está tapiada. This door is a perfect means of escape in an emergency. Vale, aquí está todo hecho. The door is now... Yep. ¿Qué me queda, tío? ¿Hacer algo arriba? A ver, ventanas. El mazo, ya no puedo hacer nada más. La puerta. Y la caja fuerte, pero está examinada. Está examinada, quiero decir.
I recall. No sé, voy para arriba ahora. No sé qué me falta. Ah, la ventana esta, claro. Ahora se va para arriba. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Hombre, si no tiene más remedio. Vale, ¿y qué hacemos con esto? A ver, mesa. Ahora me deja, ¿veis? Es que antes no me deja hacer nada. Pero nada, ¿eh? Vale, esas perlas las podremos soltar en algún sitio, ¿no? Calculo yo. ¿Dónde las soltamos? Aquí. En la misma escalera, ¿no? Tirar el collar de cuentas. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Oh. Any thief who finds his way upstairs will roll down. Todo lo que sube baja. Quickly. The traps for my circus companions. Ya están todas. Ya estamos listos. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Vale. Police! Police! Stop where you are. Where are they? Vale, pero digo yo. Tres trampas. Y no puede ser que intentasen los tres irse por el mismo sitio. Y si cae uno por la trampa, el otro puede pasar. Ahí lo dejo. Watson, with your assistance. How so? You sounded Es que se ha ido cada uno por una trampa Bobby, distinta. My dear fellow, you startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Ese es su hermano, ¿no? Have you closed Watson. the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well. In this instance, Recordad que al principio del juego le ofreció un caso. Y creo que es este. This man is not one of the merry men. Lo de los alegres compañeros. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Vale, quítale la llave del pecho. Quita la llave del pecho. Sí. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Vale. Está todo hecho. Don't move, you flimflammer. Y la deducción final, gente. Vamos a ver. Arte desaparecido. Con la caja fuerte valiosa. Las antigüedades halladas en la caja fuerte secreta de la mansión abandonada de Notting Hill forman la colección de los tesoros helenísticos que fue robada en 1885 y que se creía perdida. Venganza de Foley. Y me quedan estas dos cosas, la declaración única y el revólver de Leighton. Y se va toda la mierda al hacer esto. What the fuck? Ostras, ¿y esto? Charles Foley organizó el robo de los tesoros helenísticos, que estaba relacionado con el doble asesinato. A ver.
de Half Moon Street. Leighton Chapman fue testigo del crimen. No sé, espérate. Pero ahora se ha reiniciado esto o qué? Sí, al quitarla... Al ponerlas... Es que creo que estaban bugueadas, tío, esas pistas. Pero habéis dado cuenta que al ponerlas se han quitado. ¿Ves? Has encontrado y utilizado todas las pistas. Al poner yo la conclusión están todas puestas. Acróbata de circo. Vamos a ver. Inocencia de Leighton. Leighton. Móvil del robo. Puede ser personal. Fueron víctimas de un doble asesinato cometido por una persona. Vale. Turner pudo detectar que los disparos eran diferentes porque se hicieron desde puntos distintos. El acróbata de circo. Hombre imaginario. Doble asesinato. Leighton Chapman cometió un doble asesinato en Half Moon Street. Una vieja y mutua enemistad entre Leighton Chapman y Brian Bercotti fue el móvil del crimen. Esto no es cierto. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que alguien escaló el muro y no fue imaginario. Y vimos la chaqueta. O sea que tiene que ser Foley. Pero bueno, no sé si me queda algo más por ver. A ver. Creo que no, porque es que todo va al mismo sitio, gente. Móvil del robo, inocencia de Leighton. Pueden ser cómplices también, no lo sé. Vale, yo opto por venganza de Foley. Sí, Charles Foley organizó y ejecutó un malvado plan de venganza. Y además robó unos valiosos tesoros antiguos. Se merece la horca. Y absolverlo es Charles Foley será encarcelado, ¿no? Vale, la X. Vale. Yo creo que no me he confundido. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. ¿Qué serán los hermanos alegres? ¿Eso? Ah, vale, estos son los del trato. What matters is who you are and the plans that you have here. Ah, los de la propaganda son estos. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. La pólvora. Careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. Los alegres compañeros. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily.
The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Pues va a ser que no, amigo. ¿Qué hago? Arreglo de pólvora, tirar el cigarrillo. Cubo de agua, tirar el cigarrillo. Que salgan corriendo. A tomar por saco. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! ¿Pero no han corrido? No sé. ¿No se han visto correr? So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline that has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole Empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson?
Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place Entonces, all el otro juego es continuación directa. Wait, Este. what? A lady? Sí, es continuación directa el siguiente juego, el de Devil's Daughter. Bueno, voy a darle, vale, por si me confundo, pero sí, venganza de Foley, está correcto. El 96%. Es que es muy guiado. Este es muy guiado. Hay otros casos que sí que pueden meter la pata. Y este ya lo quito. Pues ya está, ¿no? No hay nada más. Nothing more. Puedes repetir los casos por si lo has hecho mal. Mira, dándole al cigarrillo. No lo he visto con la pipa. Normalmente Sherlock Holmes siempre iba con su pipa, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Cuaderno? ¿Salir? Que es como... Tareas, crímenes y castigos. El libro es Crimen y Castigo y el título es en plural, Crímenes y Castigos. Baker Street, pruebas, documentos, nada. Y aquí están todos los casos. Chivado de tren, daga de plata, el cartel. La confesión de Lady Brackenstall. Escapa de la policía de Londres. Y aquí están todos. Liquidado. Seguro que quiere volver. Vamos a ver si no puedo hacer nada mal aquí, ¿no? Nada más que mirar esto. ¿Esto qué es? Es que no sé si sirve para algo esto, gente. No creo, ¿no? No sé. Si no es pipa, es porra. Gracias, Miguel Ángel. Pues nada, hasta aquí esta gran aventura. Ya sabéis que, pues eso, yo creo que si os ha gustado este, podría traer el siguiente, que está bastante bien. Lo tenéis en el canal también, ¿vale? Que lo subí.
y a modo de serie diaria, ¿vale? De capítulo diario. Y nada más que añadir. Muchísimas gracias a toda esa gente que se ha pasado al directo. Ya sabéis que si os ha gustado podéis compartir el vídeo, dejar un buen like, suscribiros también, podéis suscribir al canal. Y en la descripción del vídeo tenéis también la serie antigua, ¿vale? La lista de reproducción y los enlaces de un enlace de Instant Gaming para ayudarme, el Discord que tenemos del canal, mi cuenta de Twitter y mi canal de Twitch, que no lo uso, pero lo tenemos ahí. Porque a veces, de vez en cuando hago algún directorio por allí, pero muy raramente. Y nada más, ¿no? No tengo nada más por ahí. Estoy mirando ahí la descripción del vídeo. Nada más, gente, me despido ya y espero que paséis una buena noche. Me voy a cenar, así que nos vemos. Chao, chao, hasta la próxima. Buenas noches.